Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe, si se lo escucha. Perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, voy a esperar un segundo que se conecte Gabriela porque quiero Profe, acaba de comenzar la clase, ¿verdad? darme Hace rato. en un minuto. Gracias, gracias. Gaby, Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, profesor. ¿cómo le va, doctora? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Usted qué tal? Acá en esta pieza donde yo estoy hace calor. Esta habitación hace calor. Yo voy a prender el aire. No era la vacuna, es que acá hace calor. Menos mal, estábamos preocupados el otro día. Hola, chicos, buenas noches. Pensaban Hola, profe. Hola, profe. Pensaban que iba a Buenas morir noches. vivo. Bueno, va a ser el primer profesor muerto o vivo por la No, por vacuna. favor. Por favor, profesor, no haga asustar a los chicos. Estaba dentro de las posibilidades, doctora. Todos quieren escuchar sus clases. No sé si los chicos saben que el profesor es famoso en la facultad porque es una eminencia en impuestos, así que lo aprovechemos todos. Eso corre por cuenta suya, doctora. Me voy a traer agua. Yo también estoy tomando agua. Muy bien. Mm, Que ¿Qué onda, ninguno profe? prende las cámaras, ¿no? Ninguno enciende las cámaras acá. Ahí está. Hola, Leo. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Muy bien. Ah, ¿Cómo va esa carrera, Leo? bien, tercero, cuarto. Excelente. Sí, estoy. Con finales de primero, dice. No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. No, ya me saqué todo de primero. Sí, de 10. Leo era buen alumno, no sé si seguirá así. Supongo que sí, ¿verdad, Leo? En financiera, excelente alumno. Igual que Ojalá. varios acá. Gaby, ¿por qué no le vas explicando a los chicos el tema para que podamos tener una idea del tema de la asistencia? Bien. Bueno, chicos, ahora vamos a poner a grabar. Eso es lo primero que vamos a hacer, porque creo que no se está grabando. A ver. ¿O profe, usted la está grabando a la Sí, reunión? está grabando. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, para que quede la asistencia, lo que van a hacer es colocar en el chat su nombre completo y DNI. Entonces, después nosotros descargamos el chat y ya nos queda la asistencia. Bien, entonces escriban su nombre completo y DNI en el chat, por favor. Vamos a hacer así todas las clases. Sí. Nombre completo y DNI. Ahí está, perfecto. Así como están poniendo. Bien. Todos juntos en el mismo mensaje, ¿sí? Así nos queda. A nosotros después descargamos el chat y ya con eso tenemos la asistencia. Muy bien. Bueno, ¿qué hora son las 8? Bueno, chicos, los saludo oficialmente a todos. Buenas noches. Ya van a ver que esto, a medida que pasemos las clases, se va a ir tornando mucho más dinámico. La primera fue bastante general. Esta también va a ser un poco igual, porque la idea es que de a poco, ya que ustedes no tienen ninguna base de todo lo que tenga que ver con el derecho tributario,
pueda ir dándoles conceptos generales básicos, muy básicos, antes de que comencemos de lleno a lo que es la parte de liquidar impuestos específicamente. Ya habíamos hablado del tema tributos y habíamos dicho que el término tributo en realidad es un término genérico que viene de la propia Constitución, esta facultad que tiene el Estado de imponer tributos a la población. Ustedes, dentro de las guías de la unidad 1, tienen una hojita donde tiene como título Clasificación de los tributos. ¿Por qué? Porque el término tributo, como les acabo de decir, es un término genérico y significa, acá está la definición puramente técnica, que es de alguna manera lo que hemos hablado la clase anterior, todo pago o erogación que deben cumplir los sujetos pasivos de la relación tributaria en virtud de una ley, ya habíamos dicho que no existe tributo sin ley, de una ley formalmente sancionada, pero originada en un acto imperante, obligatorio y unilateral, creada por el Estado en uso de su potestad y de su soberanía. Es decir, el poder de imperio que tiene el Estado es lo que lo habilita a imponer estos tributos a la población. Ese es el concepto técnico, digamos así, de lo que es un tributo. Pero en realidad, los tributos se clasifican en 3 ramas. Se clasifican en impuestos, o en tasas, o en contribuciones. ¿Cuál es la diferencia que es notoria entre lo que es un impuesto, lo que es una tasa y lo que es una contribución especial? ¿Qué son los impuestos? Les reitero, el término tributo es genérico y abarca a esta clasificación de impuestos, tasas y contribuciones. ¿En qué se diferencian una de otras? Los impuestos también constituyen una obligación pecuniaria que tiene que estar lógicamente establecida a determinados sujetos a través de una ley, por desarrollar generalmente algún hecho económico previsto en esa propia ley, pero acá viene la gran diferencia, sin que medie una contraprestación recíproca por parte del Estado. Es decir, nosotros pagamos impuestos, pero no porque estamos recibiendo una contraprestación determinada por parte del Estado. Se supone que ese dinero va a una masa general, a una caja del Estado, y que esa es la caja que utiliza el Estado para financiar servicios públicos indivisibles. Es decir, no abonamos un impuesto por algo en particular, sino que se supone que el Estado nos lo devuelve mediante obras y o servicios públicos a toda la comunidad, que somos los sujetos pasivos que debemos aportar. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que hablemos de impuestos, quiere decir que yo estoy obligado a pagar, hay una ley que lo impone, pero no sé cuál es el destino de esos fondos que le va a dar el Estado. Será para darnos salud, educación, seguridad, etc. Y ahí ya entramos
que no es el objetivo nuestro, pero sí para que ustedes lo piensen, en una cuestión política, llamémosle. ¿Cuán bien o cuán mal administra el Estado esos recursos, esa masa de recursos que vienen de los impuestos? Eso ya es otro tema, que no nos compete a nosotros analizar. Es decir, cada uno de ustedes pensará y tendrá su propia idea cuán bien o cuán mal políticamente las administraciones de turno hacen uso de esos recursos que se supone que tienen que volver en obras y o servicios a la comunidad. Para eso pagamos impuestos. Pero cuando yo pago un impuesto, por ejemplo, cuando pago el IVA, cuando pago el impuesto a las ganancias, cuando pago el impuesto sobre los bienes personales, son todos impuestos que ustedes ya se van a ir, terminología, se van a ir con el transcurso del tiempo tornándose conceptos muy, muy comunes. Cuando yo pago ingresos brutos, cuando yo pago a cualquier fisco un impuesto, cuando hablamos de impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, impuesto sobre los bienes personales, impuesto a la riqueza, el último impuesto muy problemático que creó este gobierno, lo deben haber escuchado, ¿no es cierto? Que producto de la pandemia, uno de los últimos impuestos que se aplicó o que se aprobó en la República Argentina por única vez es el impuesto a las grandes fortunas. Lo deben haber escuchado, ¿no es cierto? Se supone, Sí, profe. bien, Sí, profesor. todos esos impuestos, todos van a la caja del Estado. Yo no pago impuesto a las ganancias porque con ese impuesto voy a recibir una contraprestación en salud. No hay una contraprestación directa. Estoy obligado a pagarlo para que el Estado lo administre, se supone, de la mejor manera, para devolvernos en obras y los servicios públicos, porque precisamente ese es el fin del Estado, darnos o garantizarnos seguridad, educación, salud. Les reitero, porque claro, no puedo dejar de no decírselos y simplemente se los digo, o seguramente muchos de ustedes ya lo deben estar pensando, pero esas ya son cuestiones, les reitero, políticas donde no vamos a entrar. Hasta, ¿de dónde salen, por ejemplo, creen ustedes, los recursos del Estado para pagar los tan mentados planes sociales? Del contribuyente. De los impuestos. ¿Se entiende? Porque uno paga impuestos al Estado, está obligado por una ley, pero es el Estado, toda esa caja que tiene el Estado de recaudación de los impuestos, es el que administra sin que yo pueda exigirle al Estado una contraprestación directa. No es que pago impuesto a las ganancias para que me lo devuelva precisamente, o por ejemplo, con educación, o con salud, o con seguridad. Es el Estado el que administra esa masa de fondos proveniente de los impuestos. Pero también hemos dicho Profe, que... Sí. tengo una duda, digamos. ¿Por qué, digamos, se cobra el impuesto a la ganancia? Sé que está diciendo que por el tema que indirectamente no se devuelve en obras públicas y eso, pero ¿bajo qué argumentos, digamos, se ha puesto el impuesto a la ganancia? Bueno, No sé si se entiende mi pregunta. bien. Todos los impuestos, cuando ya analicemos a ver impuesto por impuesto, se supone que tienen como base una capacidad contributiva del contribuyente.
En el caso del impuesto a las ganancias, se supone que el fisco te cobra impuesto porque vos obtenés una ganancia. Entonces, toma esa ganancia como base de imposición para imponerte un tributo. El impuesto sobre los bienes personales. Te dice, bueno, usted es una persona humana, tiene bienes, bueno, va a pagar un impuesto al Estado sobre esos bienes. El impuesto a las grandes fortunas o a las grandes riquezas que se creó durante la pandemia es tan conflictivo. ¿Qué dijo el Estado? Bueno, estamos en pandemia, el Estado necesita más fondos, necesita más recursos, entonces, que los que más tienen y que tienen más capacidad contributiva, contribuyan más, y en este caso contribuyan adicionalmente con un impuesto que se llamó, en términos generales, impuesto a la riqueza. Es un impuesto a las grandes fortunas. ¿Se entiende esto? Son bases imponibles de capacidad que demuestran determinada capacidad contributiva y que es donde se basa el Estado para decir, bueno, como usted tiene un determinado nivel de riqueza, les reitero, por la pandemia hay necesidad de que el Estado cuente con recursos extras, bueno, voy a gravar adicionalmente a estas personas o a estas empresas que tienen una gran riqueza. ¿Se entiende eso? Y así, cada impuesto se supone que tiene o que toma como base una capacidad contributiva. Claro, entonces ahí se da el principio de proporcionalidad. Claro, se supone que ese impuesto tiene que ser proporcional a mi capacidad contributiva. Exactamente. Bien, profe, gracias. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto y una tasa? La diferencia es enorme, porque así como en el impuesto no había una contribución directa por parte del Estado, a diferencia de las tasas, que también son creadas por ley, nada en materia tributaria existe si no existe una ley, también las tasas son creadas por ley, pero a diferencia de lo que sucede con los impuestos, en la tasa yo estoy abonándole algo al fisco, ¿sí? Le estoy abonando, pero para que con ese dinero que estoy abonando a través de esa tasa, yo tenga una contraprestación directa como usuario de esa tasa, de un servicio que el Estado se obliga a prestármelo. Hay un ejemplo típico, y el más típico de todos en las tasas, porque no hay tantas, ya la vamos a ir viendo, lo tenemos a nivel municipal, y ustedes ahí lo tienen. En la municipalidad hay una tasa que se llama tasa por alumbrado, barrido y limpieza. Lo que es el que se conoce normalmente como el famoso SISI. Deben haber escuchado en sus casas nombrar, hay que pagar el SISI a la municipalidad, que quiere decir contribución que incide sobre los inmuebles. Pero esa tasa justamente la estoy pagando a la municipalidad porque la municipalidad se compromete con esa tasa a darme alumbrado público, a darme limpieza en las calles. ¿Se entiende esto? Hay una contraprestación directa del servicio por el cual yo estoy obligado a pagarle esa tasa al Estado. En este caso es una tasa municipal. La municipalidad se obliga a darme alumbrado público, barrerme las calles y limpieza. Alumbrado, barrido y limpieza. Normalmente esta tasa en Tucumán
con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se conoce como SISI. ¿Se entiende la diferencia entre una tasa y un impuesto? En la tasa, el Estado se obliga a determinada contraprestación. Caso contrario, yo podría legalmente negarme al pago de esa tasa si demuestro que el fisco, en este caso la municipalidad, no está prestándome el servicio por el cual me impone dicha tasa. ¿Se entiende esto? Es absolutamente diferente hablar de impuestos que hablar de tasas. ¿Se entendió la gran diferencia? Tasas hay Sí, muy profe. pocas. Sí, profe. A nivel provincial, por ejemplo, tenemos la tasa de actuación judicial, que es cuando ustedes van a la justicia, acuden a la justicia para hacer un juicio, para demandar a alguien. Tienen que pagar ahí una tasa de actuación judicial. Pero esa tasa se la pagan a la justicia, ¿por qué? Porque se supone que la justicia les está brindando un servicio de justicia. También hay otro caso, otro ejemplo concreto a nivel provincial de lo que es la tasa de, se me fue el nombre, es una tasa para uso de riego en el campo. A veces los productores en el campo, la producción agropecuaria, los productores están obligados a pagar una tasa porque supongamos que la municipalidad donde está ubicado ese predio les va a proveer un canal donde va a pasar el agua para que ellos puedan utilizar esa agua como riego en sus explotaciones agrícolas. ¿Se entiende? Entonces ahí también es una tasa, hay una contraprestación directa entre lo que pago versus lo que voy a recibir como contraprestación del fisco. Profe, ¿Sí? una duda. ¿En las tasas, o sea, son fijas para todos o depende de algo, de dónde salen, digamos? No. La tasa depende de que hay un servicio, primero hay un servicio que el Estado te va a brindar. Por ese servicio te va a cobrar una tasa. Ahora, ¿cómo se cuantifica esa tasa? Es otro tema. La municipalidad te la cuantifica en base a la evaluación fiscal de tu inmueble, por ejemplo. La tasa de actuación judicial se cuantifica en función del monto del juicio. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se cuantifica el monto de la tasa? Es otra cosa. Pero el concepto es que yo estoy pagando para recibir un servicio. A diferencia de los impuestos. Yo pago y no tengo una contraprestación específica. No sé qué va a hacer el Estado con el dinero de los impuestos. Se supone que para eso está el Estado, para proveernos y para proponer que tengamos una mejor calidad de vida, tanto en educación, seguridad, salud, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Para todos aquellos fines por los cuales todo Estado fue creado, promover el bien común. La tercera y última clasificación de los tributos es una especie casi en extinción y son las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales también son, si bien es cierto, no es lo mismo que una tasa, tienen cierta similitud. ¿Cuándo el fisco me puede pedir que yo contribuya de una forma especial con cierto dinero? También son creadas por una ley. ¿Cuándo también voy a obtener un beneficio, en este caso,
por abonar esa contribución especial que me están solicitando. Se supone, al ser especial, son por única vez, o sea, son contribuciones especiales. Por ejemplo, esta categoría de, por ejemplo, es muy posible, creo que ya últimamente no se hace, pero supongamos que la municipalidad les diga, yo para pavimentarle la cuadra de su casa necesito una contribución especial por parte de los vecinos de esta cuadra. ¿Se entiende esto? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué voy a tener que contribuirle a la municipalidad con un importe extra? Porque se supone que estoy obteniendo un beneficio. Al pavimentarme la cuadra, mi casa tendrá un mayor valor, etc. ¿Se entiende esto? El Estado les puede pedir una contribución especial para construir, supónganse ustedes viven en el campo, para construir una ruta nacional, se van a beneficiar, hay un beneficio implícito. El Estado les puede pedir una contribución especial para construirles un puente, supóngase entre dos localidades donde hay un río. ¿Se entiende? Profe, el monto de la contribución lo elige la municipalidad. El monto de la contribución siempre está establecida por ley. ¿Se entiende? Claro. Normalmente ya no hay casi contribuciones especiales. ¿Por qué? ¿Por qué creen que, o mejor dicho, a ver, ¿cómo explicarle? Supónganse que alguien viva en la banda versus alguien que vive en San Miguel de Tucumán, que nos separa un puente. Supónganse que venga una creciente y el puente, el río se lo lleve al puente que une Tucumán y la banda. ¿Ok? ¿Podría pedirnos el Estado provincial, municipal, que aportemos de forma especial para construir ese puente? La respuesta es sí. Ahora, la pregunta sería otra. ¿Y por qué debería hacerlo? Si ya nosotros al Estado provincial le estamos pagando otros impuestos. Uno se podría preguntar, ¿y por qué no utilizan la plata de los impuestos para construir ese puente? ¿Se entiende? Porque recuerden que en los impuestos no había una contraprestación directa. Estaba para que justamente el Estado nos devuelva indirectamente el dinero de los impuestos en obras y o servicios públicos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende por qué la contribución especial ya casi es una especie en extinción? Profesor, las contribuciones especiales, al ser tributo, un tributo, digamos, Sí. ¿son exigibles? Por supuesto. Desde el momento en que está la ley que te lo impone, son exigibles. Ahora, como todo tributo, como todo impuesto, como toda tasa, como toda contribución especial, todas tienen un paraguas, todas, ustedes o nosotros como sujetos pasivos, como contribuyentes, todos tenemos un paraguas legal que nos ampara si consideramos que eso es inconstitucional. Por eso es que uno comienza, o mejor dicho, yo comienzo con ustedes, hablándole de la Constitución Nacional, porque se supone que todo tiene que estar amparado en un marco que no resulte inconstitucional. Si ustedes, ¿se entendió eso? Pero una vez que... Profe, yo tengo una duda. Sí. Y no me queda muy claro todavía la diferencia entre tasa y contribución especial. O sea, las tasas es como que
sirven para un servicio público y las contribuciones para un beneficio. ¿Esa sería la diferencia? La diferencia sería que en la tasa normalmente la contraprestación que te va a dar el Estado es un servicio. Es como te he dado el ejemplo clásico de alumbrado, barrido y limpieza. ¿Por qué le pagás a la municipalidad? Porque la municipalidad te dice, yo te pongo luz, te alumbro la cuadra de tu casa, te doy alumbrado público a la ciudad, te doy limpieza a la ciudad, recojo la basura. ¿Se entiende eso? Hay un servicio divisible por el cual pagas una tasa. Sí, sí, eso en sí. la contribución, normalmente son contribuciones para hacer una obra. ¿Y por qué te voy a cobrar para hacer esa obra? Porque se presupone que vos de esa obra vas a obtener un beneficio indirecto. En el caso que te dice, yo te digo, te voy a pavimentar la cuadra de tu casa. ¿Cuál sería tu beneficio? Bueno, que quizás tu inmueble se va a valorizar, tu casa se va a valorizar, el día que llueva no te embarrarás y tendrás pavimento. ¿Se entiende? Como en el caso Sí, del profe. puente, como en el caso de la ruta. No existen, no hay casi casos de contribuciones hoy que esté cobrando la municipalidad. Esas contribuciones... Profe, Sí, aunque ya... tengo una duda. Sí. Con respecto a las contribuciones, ¿tiene algo que ver las contribuciones patronales? No. Porque... Ah, bien. No todo lo que estamos hablando nosotros no tiene nada que ver con la seguridad social. ¿Ok? El régimen de la seguridad social es otro tema. No estamos acá. Acá estamos en el ámbito tributario. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con la seguridad social. Después, si quieren, hablaremos de la seguridad social para que les cierre el concepto. Les decía que esas contribuciones especiales a su vez pueden ser contribuciones de mejoras o se pueden subclasificar en peajes. Eso también ya es un concepto perimido porque hoy los peajes están privatizados. Pero el peaje, cuando los administraba el Estado, es un simple también ejemplo de lo que es una contribución. ¿Por qué me paga? ¿Por qué podría cobrarme un peaje cuando yo transito en un vehículo por una ruta del Estado? Porque justamente con esa contribución se supone que el Estado lo que va a hacer es mantener en buenas condiciones esa ruta. Todos sabemos que esto ya es un concepto perimido porque todos los servicios de peaje o estas contribuciones que uno paga están totalmente privatizadas, pero en realidad el peaje, cuando uno va por la ruta y paga, es el concepto de una contribución. Yo pago porque obtengo un beneficio. Y por eso es que estoy obligado a exigirle, en este caso a este privado, porque obviamente son servicios que ha privatizado el Estado, como no los puede administrar, lo que ha hecho es privatizarlo. Ustedes tienen el derecho a exigirle que justamente por ese peaje, por esa contribución que están pagando, tengan el beneficio de que la ruta esté en excelentes condiciones, esté perfectamente asfaltada, etcétera, etcétera. Para eso pagan un peaje. Les reitero, si bien es cierto el peaje ya no entra dentro del ámbito estatal porque ha sido privatizado, es un ejemplo de una contribución. Sí les puedo dar, y con esto termino la clasificación, un ejemplo porque creo que la municipalidad lo va a hacer. Todos han visto, o deben todos, en algún momento han pasado por la bombardeada Plaza Independencia y sus alrededores, ¿no es cierto? Es muy probable que la municipalidad les imponga a los propietarios
de los inmuebles que estén alrededor de la plaza una contribución especial. ¿Podría hacerlo? Sí. Yo creo que eso todavía no se legisló, pero es muy posible que la municipalidad pueda decir, bueno, yo necesito que ustedes, como van a obtener indirectamente un beneficio sobre esta obra, le estoy ampliando las veredas, a los bares, si son propietarios de un bar y de un inmueble, van a poder tener, se supone, más mesas en la vereda, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? La municipalidad podría perfectamente solicitarles una contribución especial a esos propietarios porque puede entender que con todo ese gasto público, con toda esa obra, con toda esa infraestructura que se está haciendo, va a haber un beneficio indirecto, un mayor valor que van a tener esos inmuebles. Profe, ¿Yo? le hago una pregunta. Sí, Las contribuciones especiales son obligatorias. por supuesto. Claro. Pero Bien, eso, ¿qué pasaría en el caso que no quieran, digamos, pagarlo? ¿Que se le hace una multa? No, O... lo que pasa es que como cuando la norma, supongamos que la municipalidad saque una ordenanza, una norma, y te obligue a pagar en función de los metros cuadrados, vos que sos dueño de un inmueble enfrente a la Plaza Independencia, un X valor para contribuir sobre esa mejora. Una vez que la norma está, la ordenanza municipal está, pues estás obligado. No hay forma de no pagar. pasaría? Y la única forma, si no lo pagás, es ir a la justicia. Claro. Y solo podés ir a la justicia declarando que eso es inconstitucional. Claro, pero ¿qué pasaría, digamos, si el inmueble se declara, digamos, no sé, el bar se declara en bancarrota o algo porque está en... A ver, es otro tema. vayamos por parte. Una cosa es el bar, que esté en bancarrota, y otra cosa es el dueño del inmueble del bar. Porque lo que la municipalidad le va a cobrar no es al bar, le cobra al dueño del inmueble, ya sea que el dueño del inmueble sea el que explota o no el bar, porque lo puede alquilar. Se lo está cobrando al dueño del inmueble porque se supone que ese inmueble tiene un mayor valor, está obteniendo ese propietario un mayor beneficio. ¿Se entendió? Claro, sí, ya entendí. Profe, entonces las contribuciones se pagan cuando, o sea, tenés un beneficio extraordinario, por decirlo de alguna manera. Y sí, porque, por ejemplo, por eso es que son especiales, claro, es para este fin. pero por ejemplo en los peajes, o sea, es injusto porque, digamos, deberían pagar un beneficio extraordinario que se benefician con la valorización del terreno de por la ruta, pero no quienes transitan, porque eso debería cubrirlo los impuestos, digamos. Claro, en realidad hay una mezcla de ambas cosas, porque en realidad el peaje a vos te está cobrando independientemente de quiénes sean los propietarios que estén al lado de la ruta. Te lo está cobrando a vos porque lo que te dice a vos, supongamos que el peaje fuera un servicio público, que lo estuviera administrado por el Estado. ¿Cuál sería el argumento que te diría el Estado por qué te cobra un peaje? No, te cobra un peaje porque a mí mantener la ruta me cuesta. Para que esté perfectamente señalizada me cuesta. Para que los costados de la ruta yo te pueda, ¿cómo se dice? Sacarlo. Ahí tiene un nombre, chicos. Cuando uno va por una ruta y dice esto está lleno de... Desmontar. ¿De qué? Para desmontarla. No, cuando uno dice para el pasto de los costados de la ruta, para que desmalezar los costados de la ruta. Exacto. ¿Desmalezar? Exacto, para tener buena visibilidad, para que no esté llena de bache. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Cosa que no pasa en Tucumán. ¿Cómo? Cosa que no pasa en Tucumán. Bueno, claro. Pero ahí no estás obteniendo un beneficio extraordinario, o sea, simplemente, o sea, vos pagás impuestos, entonces es como que el caso del puente.
No. vos necesitas el puente para transitarlo, digamos. No, si no podés bueno, pero lo que pasa es que en el caso del puente, se lo voy a cobrar a quien se beneficie en forma directa. Yo no puedo, o sea, el puente seguramente que después vendrá medio planeta Tierra y puede cruzar por el puente. ¿Se entiende? Claro. Pero suponte que existieran dos pueblos que están aislados por un río y no hay un puente. Sí. ¿Se entiende eso? Después, Sí. lógicamente, después cuando esté el puente pasará todo el planeta Tierra y no le voy a estar cobrando contribuciones especiales a quienes pase por el puente. Es una contribución que comienza y termina, que tiene que ver con una obra pública generalmente. ¿Se entiende esto? Bien, sí. Gracias. Bien. Profe, lo último para cerrar, en el ejemplo que ha dado sobre la contribución especial, que se daría, por ejemplo, a las propiedades de cada plaza. Sí. ¿La contribución, una vez que se crea, tiene algún fin? O sea, ¿tiene inicio y fin? Tiene ¿O inicio y fin. una vez que se le ha creado la contribución especial es hasta...? Sí, claro, tiene inicio y fin. Es simplemente, es como decir, bueno, miren, muchachos, a ver, señores, la obra de la Plaza Independencia sale 5 millones. Lamentablemente tengo la municipalidad solo tiene 4 millones. Necesito recaudar 1 millón extra para terminar la obra. ¿Se entiende? Entonces, ese millón acudo a quiénes? A ustedes, a los propietarios que están alrededor de la Plaza Independencia, porque van a obtener un beneficio implícito con esta obra. Es especial, es por única vez, ¿se entiende? Es para ese fin. Sí. Gracias. Bien. Eso simplemente para que ustedes sepan que, ya saben, no es lo mismo, cuando escuchen la palabra impuestos, no es lo mismo decir impuesto que decir tasa. Y ya saben cuál es la diferencia. Olvidémonos de las contribuciones especiales porque son casi una categoría en extinción. Justamente en extinción, porque ustedes deben haber escuchado, todo el mundo se queja de la carga tributaria argentina, y se supone que uno ya le puede decir al fisco, ya el fisco tiene ingresos suficientes, ya hay una carga de impuestos suficientes para que el Estado pueda justamente devolvernos en obras y o servicios públicos. Si lo hace bien, si la administra bien, si la administra mal, ya hemos dicho que eso es harina de otro costal. Profe, ¿quién administra que vea que administran bien la plata? ¿O no existe? Vos, ustedes, todos nosotros. Profe, hablando de eso de que la carga tributaria en Argentina es muy alta, usted nos había dicho que veamos los principios de la clase pasada, y en el principio de no confiscatoriedad, dice como que cuando el Estado abusa de los impuestos es una violación al derecho de la propiedad privada. Exacto. Y o sea, ¿quién determina cuándo es un abuso o cuándo no, digamos? Porque hay abuso, digamos. Muy buena pregunta. Claro que los hay, lo que pasa es que tenés que entrar tenés que ir a la justicia a plantear la inconstitucionalidad de algo, que es precisamente lo que ha pasado con el impuesto a la riqueza. Mucha gente, muchos empresarios seguramente que va a ser un impuesto que se va a transformar en un impuesto que va a terminar muy litigado en la justicia por la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque, a ver, en esto, y para que no nos metamos en política, uno puede decir, ¿está bien que los que más tienen más contribuyan? ¿A ustedes qué les parece? A mí me parece que no. No, escúcheme, aparte para que no nos metamos en política. En principio, como en términos generales, ¿está bien que quienes más tienen más contribuyan? En términos generales, sí, ¿no es cierto? Teóricamente estoy hablando. Ahora, el tema es,
justamente lo que preguntaba tu compañera. Ya no tengo, no es que ya no tengo suficiente carga tributaria sobre mi cabeza para que encima, sobre esa riqueza que yo supuestamente, no supuestamente, supongamos que la tengo, pero la tengo lícitamente y ya pagué todos los impuestos habidos y por haber. Entonces, ¿por qué es como que me estás castigando por ser rico? Y se supone Profesor, que, disculpe, sí, pero que conceptualmente no va eso, que el tributo es directamente proporcional a la capacidad contributiva. por supuesto. Eso es justamente el argumento del Estado. Bueno, como vos más tenés en esta situación de pandemia, te voy a pedir más esfuerzo, más sacrificio, con otro impuesto. ¿Se entendió? Claro, claro, o sea, la regulación es más compleja, digamos. Claro, entramos en un ámbito, a ver, más político. Vos pensá en un empresario donde ya tenés toda una carga tributaria, donde ya se van a dar cuenta que la carga es atroz y que el gobierno venga y te diga, bueno, necesito un esfuerzo adicional tuyo, como en este caso el impuesto a la riqueza. Bueno. O sea, está tentando a la propiedad privada también, porque es como que no te está dejando tener lo tuyo. Se está metiendo hasta el último, digamos. Yo tengo un tío que es responsable inscripto y lo matan a impuestos. Y sí, ya ustedes se van a sacar sus propias conclusiones cuando terminen en julio. Sus propias conclusiones. Es más, ya que estamos hablando de eso, ¿quiere que les dé un número? A ver, tire. Hasta el año pasado, porque a eso le tenemos que sumar el impuesto a la riqueza este año, ¿saben cuántos impuestos, sumando a nivel nacional, provincial y municipal, existen en la República Argentina? Tienen ustedes el número. ¿Cuánto creen? ¿10? Yo tenía entendido que había entre 115 y 180. 170. A ver, juegan, hagan cuenta que están jugando la quiniela, tienen un número. 600, 170. dice Pablo, 600 ya no tenemos que pegar un tiro. 170. 166. Exactamente, alguien lo acaba de googlear, muy bien. 166. No, ¿qué le calcé? ¿Ah? ¿Qué le calcé? ¿En serio? ¿En serio? Pero en realidad, con el impuesto a la riqueza son 167. O sea, piensen ustedes que hay 167 impuestos y tasas que están el fisco nacional, provincial y municipal queriendo o persiguiéndolos a ustedes o a todos nosotros. Profe, ¿sabe cuál es el porcentaje aproximado de impuestos, digamos, que paga una empresa tucumana hoy en día? No, porque justamente ya vas a ver que eso es muy difícil que sacar un porcentaje, y está buena tu pregunta, y quizás ustedes después puedan, porque eso nadie te puede contestar, porque depende del rubro, depende de la actividad, depende de tu nivel de ingreso. Bueno. ¿Se entiende? Claro, es verdad. Sí, sí. Bien. Gracias. Bueno, ¿me siguen hasta ¿Profe? acá? ¿Vamos bien? ¿Profe? Sí. Un país normal, entre comillas, ¿cuántos impuestos tienen en Bueno, cantidad? Muy buena tu pregunta. ¿Quién lo dijo? ¿Axel? Sí, profe. Axel, es muy buena tu pregunta, porque yo la respuesta, en realidad, si bien no la sé en números, yo lo que te tendría que responder es, el problema no es el número,
¿Cuál vos crees que es el problema? Porque así como, a ver, Pablo, un compañero de usted, dijo que había 600, y si hay 600 nos tendríamos que ya suicidar todo. La carga impositiva, ¿verdad, profe? De La cada... administración. Yo Si pienso la, que es administra- de si la esos administración impuestos. hubiera sido buena, Vayan Lo por que lo se hace con esa plata. Vayan por lo que dice Leonardo, ¿quién más? Creo que Sebastián. El tema a preguntarse es, ¿hay una carga impositiva? Está muy bien que se planteen eso. Hay una carga impositiva que es grande. Y la pregunta del millón a contestarse sería, ¿ustedes están recibiendo del Estado esa contraprestación de servicios y obras por el cual están pagando esos impuestos? ¿Tienen la suficiente seguridad? ¿Tienen la suficiente salud? ¿La educación está bien? ¿Los docentes están bien pagados? ¿Las escuelas son divinas? ¿Ustedes salen a la calle y está todo bárbaro? O sea, ¿se entiende lo que les digo? Piensen, por ejemplo, en un país, no sé, Canadá. Finlandia, Canadá. Finlandia nos dicen que es el país donde está primero en el ranking donde es más feliz. El problema es la corrupción también. Claro, y ya entramos en un tema político. Por eso te digo, o sea, piensen, bueno, alguien dijo Canadá, por ejemplo. O sea, no sé qué número tiene Canadá. Canadá tiene una buena cantidad de impuestos, o sea, tiene impuestos, pero si se usan bien. Por lo que yo sé, digamos, claro, está bien administrado. Es que el servicio público es una maravilla. Creo que allá la salud no es gratuita como acá, pero tiene bastante subsidio y es buena. La policía también, la policía pública es algo de loco también, o sea, tiene muchas cosas que vos decís, los impuestos sirven, digamos. Muy bien, me gusta que se vayan haciendo todas esas preguntas porque de eso se trata impuestos. Tal cual. No es el número el que define. Lo que define es cómo administra y qué calidad de servicio recibo yo del Estado en contraprestación. O sea, si realmente vale la pena lo que estoy pagando. Y claro, exactamente. Tal cual. Tal cual. Pero cuando vos, por ejemplo, tenés que el Estado no te garantiza la seguridad y tenés que contratar alguien que te patrulle de noche tu cuadra, es porque, bueno, ¿se entiende eso? Claro, algo están administrando mal. La ineficiencia del Estado. Es que quizás eso termina siendo más eficiente. Exactamente, por eso les dije que ese es otro terreno. Y es un terreno político. Capaz que se están robando algo, profe. Ah, capaz. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Espérenme un segundo entonces. 30 segundos los dejo respirar. Traigo más soda y seguimos. Porque ahora vamos a pasar, cada vez nos vamos introduciendo en cositas más complejas. Profe, Uh-huh. antes que termine ya el tema este de los principios, ¿me puede dar un ejemplo del principio de irretroactividad de la ley, por favor? Porque una ley yo nunca te puedo sacar una ley que tenga efectos para el pasado. Toda ley, ya olvídate de la tributaria, de la que fuere, siempre una ley tiene efectos desde que se sanciona para el futuro. Yo no puedo sacarte hoy una ley para decirte, pero mire que le quiero cobrar un impuesto que se va a llamar impuesto, no sé, a las grandes riquezas, desde el año 20 hasta acá. No, esa ley tiene efecto para el futuro. ¿Se entiende? Como toda ley. Sí, gracias. Como toda ley. Un segundo. Gracias. Como toda ley.
Además, creo que de alguna manera siempre me dio resultados. Yo comienzo esto de esta manera porque creo que de esa manera los trato de ir concientizando y incentivándolos con el tema tributario. Ustedes dirán después, sacarán sus propias conclusiones si lo logro o no. ¿Y por qué ustedes les dije, lo primero que les dije, no pueden estar al margen de eso? Sigamos. De acá en más, nosotros nos vamos a manejar con los impuestos. Nos vamos a olvidar de las tasas, porque a pesar de que ya más enseguida vamos a hacer una revisión, pero en general nos vamos a manejar en el taller con impuestos. Y es de acá que ustedes ya saben lo que son los impuestos. Pero, a su vez, ustedes tienen otra guía con un título donde les dice cómo a su vez se clasifican los impuestos. Hay distintos tipos de impuestos. Y yo les di una clasificación muy sencilla, muy básica, que lo dividí en dos partes. Los impuestos se clasifican atento en un grupo, atento el sujeto que realmente los paga, se clasifican de una forma. O atento a su mecanismo de cálculo, se clasifican de otra forma. Es decir, la clasificación de impuestos es muy vasta, es muy amplia. Solo yo quiero darles una noción muy, pero muy básica y general con palabras que ustedes las que más van a utilizar y escuchar en la práctica en materia de impuestos, en esta clasificación. Si nosotros tomamos al sujeto que realmente paga el impuesto, los impuestos se clasifican o en impuestos directos o en impuestos indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto directo y un impuesto indirecto? ¿Qué es un impuesto directo? Un impuesto directo es aquel que se aplica a una manifestación directa e inmediata de una capacidad contributiva económica del contribuyente en la obtención de un patrimonio que genera una renta, etc. Estos impuestos directos se llaman directo porque gravan la riqueza en sí misma. ¿Y quién los paga? El sujeto, por eso es directo, recaen en forma directa sobre el sujeto que obtiene esa renta, que tiene un bien, que tiene una determinada manifestación de riqueza, que tiene un patrimonio. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, el clásico ejemplo, los dos clásicos ejemplos a nivel nacional de impuestos directos es el impuesto a las ganancias. ¿Por qué es directo? Porque recae en el sujeto, llámese persona o sujeto empresa, que obtiene esa ganancia. El impuesto sobre los bienes personales es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque recae sobre el sujeto, persona humana que tiene esos bienes. ¿Se entiende? Es un impuesto directo. A diferencia de los impuestos
indirecto, que son los que se generan por una manifestación indirecta de la capacidad económica, circulación de riqueza por actos de consumo o por transmisión, y en esos casos se grava la utilización de esa riqueza. Y hay un clásico, muy clásico, ejemplo de impuesto indirecto. Un clásico ejemplo del impuesto, de lo que es un impuesto indirecto, es el IVA. ¿Se acuerdan que ustedes ya me lo dieron como ejemplo al IVA la clase anterior? Habíamos dicho que al IVA lo pagamos todo. Y es un clásico ejemplo de un impuesto indirecto, si yo lo quiero comparar con el sujeto pasivo. Ustedes, la pregunta era, y eso se los pregunto ahora, ¿pagan IVA? O mejor dicho, ¿serían sujetos pasivos de IVA? ¿Pagan IVA? Se lo pregunto más llanamente. ¿Pagan IVA? Sí, sí, sí. No directamente, pero sí. Muy bien. No directamente, pero sí. Está muy bien la respuesta. ¿Están todos de acuerdo con eso, que todos pagan IVA? Sí. Bien. Pero ¿son ustedes los que van al fisco a pagar ese impuesto, el IVA? No, si No. no, lo pagamos mediante las cosas que consumimos. Exacto. Y por eso es indirecto. Porque si bien es cierto, en definitiva, ¿sobre quién recae el IVA? Sobre el vendedor, sobre el que me está vendiendo algo. No, sobre ¿El consumidor final? Si vos lo pagás, ¿sobre quién recae? Sobre el consumidor final. ¿Se entiende? Todos Puede ser, por los ejemplo, consumidores finales, sí, perdón. Puede ser, por ejemplo, también en los impuestos especiales que se le dan al tabaco y al alcohol y todo lo demás. Sí, así es. También son ejemplos de impuestos indirectos. Les di el más clásico, el que todo el mundo conoce, que es el IVA. ¿Por qué es indirecto? Porque a diferencia del directo, que lo tenía que pagar el sujeto pasivo sobre quien recae, sobre quien obtiene la ganancia, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, en el IVA, el impuesto recae sobre mí, consumidor final, pero no lo pago yo, lo pago indirectamente a través de otro sujeto. ¿Se entiende por qué es indirecto? Después ya cuando vean IVA les va a cerrar toda la idea, pero por el momento solo quiero que sepan diferenciar la categoría más importante, la clasificación más importante que existe en impuesto es, o es un impuesto directo o es un impuesto indirecto. Directo es porque recae directamente sobre el sujeto pasivo. Por ejemplo, a nivel provincial hay muchos ejemplos de impuestos directos. El impuesto inmobiliario es un impuesto directo. El impuesto automotor es un impuesto directo. ¿Por qué son impuestos directos? Porque recaen sobre el dueño del inmueble, sobre el dueño del auto que tiene que pagar la patente. ¿Se entiende? En el indirecto hay como una especie de traslación del impuesto. Se lo paga indirectamente. ¿Se entiende esto? Profe, Sí. de alguna forma, todos los impuestos que se le ponen a una empresa no son indirectos, porque al final todos los le caen a precio, digamos, al consumidor final. No. No, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto que recae sobre la empresa, no sobre vos. A ver, Disculpe, profe. Piensen ustedes, un segundito, Héctor. Cuando ustedes van a comprarse un par de zapatos, ¿están pagando IVA? Impuesto al valor agregado, yo calculo que sí. 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 Calculo no, sí.
Nada más que ese es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes son el sujeto pasivo del tributo, se da que el sujeto pasivo de la obligación tributaria es otro. Quien lo tiene que ingresar al fisco es otro. Pero ustedes, ¿por qué deberían pedirle factura de ese par de zapatos que están comprando? Y ahí nos vamos del tema, pero no importa. ¿Por qué se les exige a ustedes que a su vez, porque la AFIP dice, exija su factura? Para controlar que estén usando esa plata para pagar los impuestos. Para que se Que discrimine con el IVA. cada venta surge el derecho de pagar. Exacto. Porque como vos es en ese par de zapatos estás pagando una porción de IVA, esa operación de venta al estar facturada, queda registrada, y sobre eso, quien te vendió es el que tiene que ingresar el impuesto al valor agregado al fisco. ¿Estamos de acuerdo? Es el clásico ejemplo del impuesto indirecto. Yo no les voy a decir, pero saquen ustedes sus propias conclusiones, porque con esto de la virtualidad la única falta que aparezca mañana en TN. Pero ustedes deberían sacar sus propias conclusiones. ¿Qué podrían decirle a alguien que no les quiera dar la factura? Que me cobre menos. Un descuento. Ah, bueno, lo dicen ustedes, menos mal, no lo digo yo. ¿Qué hace patria? Hace patria. Bueno, a ver, sigamos, porque además después esto es mucho más largo y profundo. Lo único que quiero que sepan es esta primer gran clasificación, directo e indirecto. Ah, es que estaba en el ejemplo del zapato y me fui. ¿Qué pasa si el que te vende el zapato te dice, y yo el zapato te lo voy a cobrar, el precio de vidrio era 5.000, pero te lo voy a cobrar 5.500 porque yo tengo que pagar 500 pesos de impuesto a las ganancias? No debería ser trasladable a los precios, o sea, yo no lo tendría que pagar. Exacto, ¿qué le deberías responder vos? ¿Quién obtuvo? Yo no obtuve la ganancia. ¿Quién obtuvo la ganancia? Y él. Él. ¿Por qué tengo que tributar yo sobre una ganancia que no he obtenido? ¿Se entiende lo que alguien me preguntó? ¿Por qué en definitiva todos los impuestos no serían indirectos? No, no todos los impuestos serían indirectos. O sea, conceptualmente un impuesto es directo o indirecto. ¿Está claro? Profe, pero quien define el precio del producto no tiene que incluir en el margen de rentabilidad una parte para pagar los impuestos así, todos en general, las ganancias también, porque si no... O sea, y así como se usa el IVA... Esa era mi pregunta El costo también. de la mercadería, que después en el próximo periodo se distribuye, me imagino. A ver. ¿Cómo no entendí? Claro, y está bien que Claro, se eso me refería planteen. yo también. Ustedes van a ser licenciados en administración y se supone que, claro, alguien cuando determina el precio de un producto, de lo que están vendiendo, quieren saber, supónse que ustedes se dediquen a comprar y a vender zapatos. Obviamente compran a un precio y van a vender a otro precio para tener un margen de rentabilidad. El IVA, como es un impuesto indirecto, obviamente que sabemos que va a estar trasladado en el precio. Pero ustedes conceptualmente no me pueden venir a decir a mí, mire, lo que pasa es que en el precio yo le agregué el impuesto a las ganancias que me recae sobre la ganancia por la venta de este zapato. Conceptualmente no lo pueden hacer. Es más, lo llevo a tribunales. ¿Se entiende eso? ¿Por qué me cobras a mí o me trasladas a mí un impuesto
que es directo. Si el impuesto a las ganancias recae sobre vos, quien obtiene las ganancias sos vos, no yo. Yo no tengo que tributar sobre tu ganancia, yo tributaré sobre mi ganancia. Hablamos esto en un marco muy teórico, ¿se entiende esto? Ahora, Sí. ¿cómo haces vos tu cuenta? ¿Qué sé yo cómo has hecho tus cuentas para llegar a determinar el valor de cuánto has vendido el zapato? Y ya es una cuestión de oferta y de demanda. Porque por supuesto que si vos te pones a agarrar una lapicera y le pones, compré un par de zapatos a 5.000, más esto, más alquiler, más yo voy a poner 500 pesos de impuesto a las ganancias. Total, me da el zapato 30.000. Bueno, vendelo si podés. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y no me podés, y te quedarás con tu papel sin que nadie te lo vea. Pero no me podés venir a decir a mí que ahí hay un componente en el precio que me lo estás trasladando porque es un impuesto directo. No es un impuesto que me lo tengas que trasladar. Disculpe, profe. Sí. Con el ejemplo del IVA, ese prácticamente es el único impuesto que conozco yo que te figura en la factura B a consumidor final. O los ¿Qué otro impuestos ejemplo? internos como alguien que esos son especiales. Ah, bien. ¿Sí? Sí, Ah, sí. como en la factura de la nafta, del Nafta, combustible. por ejemplo. La nafta. Bien. Cuando ¿Y qué compras un otro auto. ejemplo hay de impuesto indirecto? Generalmente ¿Me tengo que guiar de eso? son los impuestos internos, que hay impuestos internos para hacer mermelada, ya después lo vamos a mencionar, impuestos a las gaseosas, a los cigarrillos, a Profe, el suntuarios, inmobiliario y el a las automotor que naftas. ¿Cómo? mencionó, el inmobiliario, o sea, el impuesto inmobiliario y el automotor entran dentro de los directos. Obvio. Sí. Obvio. Bien. Exacto. Puede ser que existan, que pueda haber dos impuestos directos e indirectos a la vez? Sí. Sí. Suponte que yo te venda un auto. En un auto vos tenés impuestos internos, seguro. Y a su vez tenés el IVA. Pero en esa venta no hay un impuesto directo, ¿no? Después, en todo caso, pero no los quiero llevar a esa discusión porque estamos en un marco muy teórico. Yo solo quiero que sepan diferenciar qué es un impuesto directo y teóricamente qué es un impuesto indirecto. Y para que sea más fácil para grabarlo, un impuesto directo recae sobre el sujeto que tiene el bien, que obtiene la renta. Un impuesto indirecto generalmente es un impuesto que se traslada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, eso sí tomo desde el punto de vista del sujeto que tiene que pagar el impuesto. Pero hay otra clasificación de los impuestos que yo puedo clasificarlos atento a cómo se calculan esos impuestos o cómo se determinan esos impuestos. Si yo a mi clasificación de impuestos la quiero hacer en función, me olvido del sujeto quien lo tiene que pagar y los quiero clasificar en función de cómo se determinan o cómo se calculan esos impuestos, los impuestos se dividen en proporcionales o progresivos. ¿Qué quiere decir que un impuesto es proporcional? Cuando aplica una alícuota, una misma alícuota o una misma tasa. Profe, ¿puedo repetir lo último que se me trabó todo? Pueden ser, si yo a los impuestos, a la clasificación de impuestos, la quiero hacer en función del mecanismo de cálculo de esos impuestos o de esos tributos, los tributos se pueden clasificar en fijos
proporcionales o progresivos. Cuando un impuesto es fijo, cuando su nombre lo indica, yo pago una suma fija por cada contribuyente. Eso es un impuesto fijo. Ojo, les reitero, estoy clasificando a los impuestos ya desde otra óptica. Cuando ustedes escuchen, este es un impuesto fijo. ¿Conocerán algún ejemplo de un impuesto fijo? Es decir, que se pague una suma fija por cada contribuyente. El inmobiliario, una cuota fija anual, ¿puede ser? El SISI puede ser. El sí era una tasa. Ah, no, sí, claro. Lo que pasa es que tanto el inmobiliario como el automotor, como el SISI, en realidad son tasas y se aplican una tasa. Lo que usted habló en la primera pagan clase. un monto, pero no quiere decir que sea fijo. Fijo es cuando, por ejemplo, el monotributo. El monotributo es un monto fijo. ¿Por qué? Fíjense en lo que viene a continuación. Proporcionales. Se aplica una misma alícuota o tasa. Proporcionales, bueno, digo. El SISI es proporcional, porque es una tasa. Aplica un porcentaje. El automotor... Autónomo también sería, ¿no? Sí, pero no bien, como fijo, dices vos, autónomo. No, como proporcional. No, lo que pasa es que autónomo, está bien que me lo hayas dicho, pero ojo con autónomo, porque autónomo no es un impuesto. Autónomo es seguridad social. Y hace un rato ya hemos dicho, la seguridad social corre por otra autopista totalmente diferente a la que nosotros vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿El automotor, profe? El automotor es proporcional, porque es un porcentaje sobre el valor del auto. El inmobiliario es proporcional, es un porcentaje sobre la evaluación de la casa. Profe, ¿y el monotributo es un impuesto? El monotributo es un impuesto. ¿Sí? Así es. Disculpe, Proporcional también. ¿Cómo, perdón? Proporcional también. El monotributo es fijo. Ah, bien. El monotributo sería un impuesto directo también, ¿no? Es un impuesto directo, exacto. Exacto. Fijo, proporcionales, perdón, y progresivo. Con esto termino esta primera clasificación citada. ¿Cuándo es progresivo? Cuando, como su nombre lo indica, a medida que aumenta el monto sujeto a impuesto, aumenta la alícuota. Ganancia. Ganancia. Exacto. Profe, ¿puede ser el impuesto sobre la renta? ¿El qué? El impuesto sobre la renta, ¿Qué renta? o sea, sobre lo inmobiliario. No, pero hemos dicho que el impuesto inmobiliario, que es un impuesto provincial, era proporcional. Se llama impuesto inmobiliario. No creemos, no existe en este momento un impuesto sobre la renta, ¿no? No creemos más de nuevos impuestos de los que ya hay. Hemos utilizado... Profe, ¿el impuesto a la riqueza sería progresivo? El impuesto a la riqueza es progresivo. Porque han hecho una escalita de que dependiendo de tu patrimonio de tanto a tanto, pagas X tasa. Profe, una consulta, ¿no existe este impuesto a la renta? No.
No existe el impuesto a la renta en Argentina. Existe el impuesto a las ganancias, pero no se llama impuesto a la ¿El renta. impuesto a la renta financiera no había un impuesto, profe? Ah, eso es otra cosa. En realidad, Claro, a ese me refería. lo que pasa que el impuesto a la renta financiera está mal llamado, o sea, se lo dio en llamar impuesto a la renta financiera, pero no es ni más ni menos que el impuesto a las ganancias. Ya lo van a ver. Profe, una pregunta. Yo también escuché, aparte de la financiera, el impuesto a los alquileres o algo así. Puede ser que también le llamaban impuesto a la renta. No. No, bien. En este país no existe hoy por hoy, les reitero, un impuesto que se llame impuesto a la renta. ¿Y la renta municipal? Pero no se llama renta municipal. Ah, bueno, está bien. Hay muchos impuestos que gravan la renta, pero lo que les quiero decir para que no se confundan, no hay un impuesto que se llame impuesto a la renta, porque después ustedes van a comenzar con terminología específica. Ya después más o menos les voy a hacer un detalle, pero terminemos esto porque, a ver, con esta clasificación, no es tan complejo. Les decía, estábamos clasificando los tributos, los impuestos, perdón, atento a su mecanismo, a cómo se calcula. Fijo, proporcional o progresivo. También hay otra clasificación. En realidad hay millones de clasificaciones de impuestos. Yo les he tomado 3. Se clasifican en reales o personales. ¿Cuándo un impuesto es real? Son aquellos impuestos en los cuales no se tienen en cuenta, no se consideran, no se tienen en cuenta las condiciones personales del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto a las empresas, impuesto a las ganancias, a las empresas, es un impuesto real. No tiene en cuenta las características personales. En cambio, un impuesto es personal cuando son aquellos impuestos que tienen en cuenta las condiciones personales del contribuyente que condicionan su capacidad contributiva. Es más, ustedes pueden encontrar tomos y tomos con clasificación de los impuestos, pero no es esa mi intención. Solo quiero que sepan que cuando ustedes escuchen estas palabritas, sepan que son distintas formas de clasificar a los impuestos. ¿Se entiende esto? Simplemente, y lo que más me interesa de todas estas es la primera, impuesto directo, impuesto indirecto. Bueno, vamos a dejar acá. Profe, ¿puede dar ejemplo de impuesto personal? El impuesto a las ganancias que grava a la persona humana. Porque ya te vas a dar cuenta que el impuesto a las ganancias que grava a la persona humana es un impuesto personal porque tiene en cuenta la capacidad personal de cada individuo. Porque ya lo vas a hiperver, ya lo van a hiperver. Por ejemplo, sos casado, sos soltero, tenés hijos, tenés carga de familia. ¿Se entiende? Profe, ¿y un impuesto fijo? ¿Algún ejemplo? Un importe de impuesto fijo, ya les dije, el monotributo. No había escuchado. El monotributo, sí, también lo van a ver. Es un impuesto fijo. Impuesto a los pequeños contribuyentes, una suma fija. Bueno, dejamos acá. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me han seguido hasta acá? Sí, profe.
Sí, profe. Sí, profesor. Sí, todo en orden. Bueno, terminamos acá. Ya veo que esta clase me llevó mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Pensé que iba a terminar hoy la unidad 2. No va a ser así. La vamos a terminar el martes que viene, con lo cual recién el jueves que viene vamos a entrar de lleno ya en la parte muy concreta de los impuestos y específicamente con el impuesto a las ganancias. Bueno, chicos, los despido, los saludo, si me quedo acá un segundo si tienen alguna inquietud, y si no, nos vemos el martes a las 8 de la noche. Buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buen fin de semana, profesor. Buen fin de. Gracias, profe. Chao, Chao. profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, chicos. Profe, Sí. disculpe una consulta. Fui yo que le pregunté si puede existir un impuesto directo e indirecto a la vez. Sí, va. Eh, A ver, vos pensás que si tenés un bar, sí, vas a tener que pagar impuesto a las ganancias, porque vas a tener una renta sobre ese bar. ¿Vas a tener que pagar IVA? Sí, porque lo que vendas está grabado con IVA. ¿Vas a tener que pagar ingresos brutos a la provincia? Sí, porque yo no me quise meter en el impuesto sobre los ingresos brutos, pero el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto indirecto. ujú, ¿Vas a tener que pagarle a la municipalidad? Suponte que tengas una cervecería. Pensa en una cervecería, lo más común. ¿Vas a tener que pagarle a la municipalidad el impuesto municipal? Sí. Y es otro impuesto indirecto. ¿Me entendés? O sea, claro, está en la catarata de impuestos que van a incidir en tu negocio. Es más, indirectamente, y si sos una cervecería, y si has comprado y vendes cerveza, estás pagando, indirectamente también estás pagando vos ahí un impuesto interno. Con la diferencia que no lo pagás vos, ya viene en el precio de la cerveza. ¿Me entendés? Es una maraña tributaria. claro. Yo le pregunto Sí. porque cuando, por ejemplo, cuando voy a renta y se paga el impuesto al sellado, Ajá. por lo que le pregunté a mi mamá es que se pactan las partes quién paga ese impuesto, porque por ley lo paga mitad el comprador y tanto el vendedor, tanto el locatario como el locador. Por eso yo de ahí idealicé como si fuera que fuese un impuesto directo para la empresa que se hace cargo y a su vez también el impuesto indirecto que lo abarca por parte del locatario, digamos. Es que el impuesto de sellos, en el caso del ejemplo que vos lo has dado, es un impuesto directo a las dos partes que la grava. Claro, pero a una de las partes se hace cargo del 100%. Para esa parte, ¿no sería un impuesto indirecto? Pero ¿por qué te haces cargo vos de la otra parte? Porque, por lo que Porque vos pregunté, querés. se pactan entre las Ah, partes quién se hace cargo de ese impuesto. no, bueno, pero eso ya es una cuestión entre partes. ¿Me entendés? No legal. Claro, claro. ¿Me entendés la diferencia? Está muy bien. Sí, sí, Pero sí. ya es una cuestión privada tuya. Claro. Pero No, por está bien. definición, el impuesto de sello es un impuesto directo. Listo. No es indirecto. Bueno, vendría a ser fijo. Es que no es fijo. Es proporcional. ¿No? Es proporcional. Ah, Es muy fijo. tiene razón. Es proporcional. Listo. Es proporcional. Bueno, muchas gracias. De Muchas nada. gracias, hasta luego. Chao, chao. Fue una consulta. Sí. No sé si lo comentaron o no me quedó bien en claro de cómo va a ser la metodología para evaluar en los parciales, para ver cómo estudio. Ya les dije que el primer parcial va a ser seguramente eminentemente práctico y el segundo una mezcla de teoría y práctica. Casos prácticos, entonces. Sí. Perfecto. Lo que pasa que en impuestos, como en casi todo, en toda materia me parece, y mucho más en impuestos, no existe la práctica sin que veamos la teoría. Claro.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De nada, Matías. A ver, me esperan un segundo. ¿Qué está sonando? Mi teléfono y no sé por qué. Hasta ahora. Ay, ya. Profe, una consulta, ahora que ya somos José. menos. Sí, José. Cuando no se exige la factura, o sea, cuando hay una venta en negro, ¿qué Ajá. tipo de, qué se pide un tipo de descuento, no? O sea, o que no se cobre el IVA, mínimamente. Lo que yo no lo puedo decir oficialmente, decirlo vos. A ver, ¿qué se supone que vos le deberías decir? O sea, es como que, Que me discrimine el 21%, digamos. suponte que yo te diga, vayamos a un ejemplo, no sé. Suponte que vos vas a comprar algo que sale 10.000 pesos neto, más 21 de IVA, son 12.100. Sí. ¿Ok? Sí. Y vos me pedís la factura y te digo, no tengo, no sé, no puedo, no tengo, no puedo, lo que fuera, no te lo voy a dar. ¿Qué me deberías decir? No me cobré el IVA. Ah, lo decís vos, no yo. Exactamente. ¿Y está bien que vos le digas, no me cobres el IVA? Y sí, porque él no lo va a estar pagando, digamos. O sea, no estaría bien, no estaría bien, digamos. No Pero si estaría él no me bien. da la factura, Exacto. No estaría bien, porque se supone que vos ahí estás siendo cómplice. claro, tal cual. Bueno, le puedes decir a alguien, no me dé la factura. O sea, Que no teóricamente correspondería, digamos. no correspondería. Exactamente. Tal cual. Pero Profe, en el caso que se dé la situación, él me tendría que hacer, no me tendría que cobrar el IVA directamente. Sí, claro. Exactamente. En todo caso, vos le tendrías que decir, ¿por qué me cobras 12.100 entonces si no me da la factura? ¿Por qué no me cobras 10.000? Claro, perfecto. Era una duda que profe, me quedó ahí haciendo un poco de eco. ¿el IVA sería un impuesto fijo? No, el IVA es un impuesto proporcional. Ah, o sea, depende en lo que lo aplicamos, digamos. Es un porcentaje, el 21% o el 10,5%. Ah, claro, no tiene que ver, sino, claro, ya entendí. Se me confundió que era un 21% siempre, pero no es sobre qué, digamos. Claro. Ah, listo. Es proporcional. Muchas gracias. De nada, Micaela. Profe, Sí. yo tengo una duda que le estaba consultando toda la clase. El tema de esto de la seguridad social, que no sé si me puede explicar un poquito por cómo no se relaciona con esto, con lo que estamos viendo de la materia de impuestos. Bien, bueno. La seguridad social, para decírtelo de otra forma, es derecho laboral. Y acá estamos en derecho tributario. Bien. La seguridad social tiene otro objetivo. No tiene nada que ver con el mundo impositivo o tributario, porque la seguridad social, como su nombre lo indica, tiene otros fines, que es lo que tiene que ver con obra social, con la jubilación. ¿Me entendés? No son impuestos. Bien. Profe, y hay algo que me llamó la atención, el tema de cuando yo le comenté sobre autónomos, que también me dijo que era de seguridad social, y quiero preguntar si autónomo y responsable inscripto son sinónimos. No tienen nada que ver una cosa con la otra, no te preocupes, ya lo vas a descubrir. Nada que ver. Autónomo quiere, cuando vos escuchás que alguien dice yo pago autónomos, es el aporte autónomo a la seguridad social. Y responsable inscripto se es responsable inscripto o no ante el IVA. Bien. Entonces ahora, corrigiéndome, cuando estábamos hablando de proporcionales,
Yo quise decir esto de responsable en cripto como un ejemplo de un impuesto proporcional. Claro. ¿Está bien ahí? Sí, porque el IVA es un impuesto proporcional. Perfecto, perfecto. Profe, lo que yo no noté, no escuché bien, con un impuesto real, ¿me puede dar un ejemplo de un impuesto real? Y el impuesto a las ganancias a las empresas, por ejemplo, es real porque el 35% sobre las ganancias que obtiene una empresa, punto. No me interesa más nada. No, Claro, pero no no tienen en cuenta, usted me había dicho... cuestiones personales. Por Profe, ejemplo, pero usted no me dijo que el impuesto a las ganancias personal. sí, pero a ver, te voy a dar otro ejemplo. El impuesto al auto, vos tenés, por ejemplo, si tuvieras, tenés un auto, tenés una moto, bueno. No, pero bueno, sí. suponte que tuvieras un auto. Tenés Sí. que pagar el impuesto al automotor, la patente. Claro, sí. Bueno, ese es un impuesto real. ¿Por qué es real? Porque se paga sobre el valor de tu moto. No me interesa si vos sos pobre, más menos pobre, sos casado, tenés hijos. ¿Se entiende? No se tienen en cuenta características personales. El impuesto inmobiliario es un impuesto real. Un impuesto es real cuando no tiene en cuenta las características personales del individuo. En ganancias, en las personas humanas, el impuesto a las ganancias es personal, porque ya se van a dar cuenta que tiene en cuenta las características personales del sujeto. Ya eso lo vas a ver vívidamente. Sí, pero ganancia puede ser tanto real y personal también, entonces. Exacto. Ganancias es real para las sociedades, por ejemplo, y personal para las personas humanas. Bien. Perfecto, profe. Muchas gracias. No de nada. Bueno, ¿estamos, chicos? Así me desconecte. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chao, chicos. Hasta el martes.